Miles de palestinos que viven en Israel y en los territorios ocupados realizaron este martes una histórica huelga general tras más de 10 días de incesantes bombardeos del Estado terrorista de Israel sobre la Franja de Gaza. ¿Qué está cambiando en la respuesta de la población palestina? ¿Qué hay detrás de las provocaciones de Israel que desataron esta nueva escalada? Ciudadanos palestinos, activistas, trabajadores y comerciantes bajaron brazos y persianas en una huelga general convocada por organizaciones árabes de Israel en protesta por la brutal operación del Estado israelí que incluyó bombardeos masivos en Gaza y la represión a palestinos y población árabe en Cisjordania, Jerusalén Este y ciudades mixtas de Israel. Una operación que ya se cobró la vida de más de 200 palestinos, más de 60 de ellos niños y niñas. El 13 de abril, día de inicio del mes de Ramadán, la policía israelí entró por la fuerza a la mezquita Al-Aqsa, en Jerusalén Este, el tercer sitio más sagrado del Islam, y desconectó los parlantes donde se transmitía el rezo de la multitud. Luego cerró una plaza de la ciudad donde se reúne la juventud palestina que reside en Jerusalén. El 8 de mayo, las fuerzas de seguridad israelíes desalojaron con balas de goma y gases lacrimógenos a los palestinos musulmanes que realizaban el evento más importante de todo el Ramadán en la misma mezquita. Pero quizás lo más significativo fue la amenaza de expulsión de 6 familias palestinas de sus hogares en el barrio Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, que desde hace años viene sufriendo desalojos de palestinos, cuyas casas son inmediatamente habitadas por colonos israelíes. Esta parte de la ciudad estuvo en poder de Jordania hasta que fue apropiada por Israel en la guerra de 1967. Hamas, el grupo que gobierna la Franja de Gaza, respondió a estas provocaciones arrojando cohetes que el escudo antimisiles israelí paró en un 90%. La respuesta del Estado israelí fue un ataque aéreo de enormes dimensiones. Mientras tanto, los sionistas extremistas dentro de Israel salieron a las calles a atacar a los habitantes palestinos. Además de la sistemática limpieza étnica llevada a cabo por Israel desde la fundación del Estado y el intento de avanzar en la judaización de Jerusalén Este, hubo un cálculo político del actual primer ministro Benjamin Netanyahu. Luego de 4 elecciones en 2 años y medio, en las que ningún partido logró formar gobierno, el líder opositor Yair Lapid estaba intentando sumar a su coalición anti-Netanyahu al líder de la extrema derecha ortodoxa, Naftali Bennett, y a la Liga Árabe Unidad, con representación en el Knesset, el Parlamento israelí. Por supuesto que luego de estos ataques, los partidos árabes se retiraron de la mesa y Netanyahu volvió a ser parte de la negociación, logrando evitar el posible final de su carrera política, pero mucho más importante, la perspectiva de ir a la cárcel por los múltiples cargos de corrupción que acumula en su contra. This is the first time since too long that we as Palestinians are coming together and uniting and working towards a common goal, which is freedom, hopefully. Saving our people. We're sick of being silent. Esta operación desató una resistencia generalizada que no se veía desde hace años, no solo en los territorios ocupados, sino entre los palestinos que viven como ciudadanos de segunda en el Estado de Israel. Los árabes constituyen más del 20% de su población. Pero lo más novedoso es el protagonismo de una juventud que no responde a las direcciones tradicionales del movimiento palestino. La Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, está completamente desprestigiada por su colaboración con la ocupación israelí. Y Hamas tampoco tiene bajo su control a esta nueva generación, que no ve con buenos ojos la rigidez islamista de esta dirección.
La ofensiva militar fue acompañada de una intensa ofensiva mediática de la mayoría de los grandes medios de prensa, desconociendo la asimetría de fuerzas ampliamente favorable a Israel y su rol de opresor del pueblo árabe. Las manifestaciones que recorrieron el mundo muestran que cada vez más gente repudia la ocupación del territorio palestino y las políticas criminales del Estado sionista. Londres, Madrid, Sídney vieron sus calles llenas de banderas palestinas. En Estados Unidos, la generación que despertó a la vida política con el Black Lives Matter desarrolló una enorme simpatía por la causa palestina y se vieron manifestaciones enormes en varias ciudades, pese al discurso del presidente Joe Biden, que mantiene la línea histórica de defensa de Israel. En Francia hubo manifestaciones que desafiaron la prohibición y represión del gobierno de Emmanuel Macron, que acusa de antisemitas a quienes cuestionan los crímenes de guerra y la opresión del Estado sionista. También en el mundo árabe algo se encendió. En Irak, miles tomaron las calles de Bagdad y lo mismo se vio en Amán, la capital de Jordania. Incluso hubo masivas marchas de refugiados palestinos que viven en ese país hacia la frontera con Cisjordania. La participación de nuevas generaciones y la novedosa huelga general que permitió la respuesta unificada de la población árabe de Israel y de los territorios ocupados al ataque israelí son señales muy auspiciosas en el camino de superar las políticas de sus direcciones históricas. Impulsemos una gran campaña internacional de apoyo al pueblo palestino. Seguí todo lo que pasa en Palestina por la red internacional La Izquierda Diario, lo que no encontrás en otros medios.